Topografía como factor formador de suelo. El cuarto factor de formación del suelo, conforme a la ecuación de Jenny, es la topografía. Es lógico pensar que aun si los otros 4 factores de formación del suelo fueran los mismos en una misma localidad, la orientación, la forma y la elevación del terreno serán decisivos en la determinación de las características de una porción específica del suelo, con lo cual, en el mismo lugar, encontraremos diferencias entre el suelo de una loma con respecto al suelo de la parte baja. ¿Cómo influye la topografía en la formación del suelo? La topografía se relaciona con la configuración de la superficie terrestre y se describe en términos de diferencias en la elevación, la pendiente y la posición del paisaje. En otras palabras, la disposición del terreno. El entorno topográfico puede acelerar o retrasar el trabajo de las fuerzas climáticas. Las pendientes pronunciadas generalmente fomentan pérdida rápida del suelo por erosión y permiten que penetre menos agua de lluvia antes de escurrirse. En las regiones semiáridas, la precipitación efectiva menor en pendientes más empinadas también resulta en una cobertura vegetal menos completa, por lo que hay una contribución menor de las plantas en la formación del suelo. Por todas estas razones, las pendientes pronunciadas evitan que la formación del suelo se adelante a la destrucción del mismo. Por lo tanto, los suelos en terrenos escarpados tienden a tener perfiles someros y poco desarrollados en comparación con los suelos en sitios cercanos más nivelados. ¿Qué es una catena y cómo se relaciona con la topografía en una toposecuencia? Los suelos que comúnmente se encuentran juntos en el paisaje en secuencia se denominan catena, del latín que significa cadena. Visualice un tramo de cadena suspendido de 2 colinas adyacentes con cada eslabón de la cadena que representa un suelo. Cada miembro de la catena ocupa una posición topográfica característica. Los suelos en una catena generalmente exhiben propiedades que reflejan la influencia de la topografía en el movimiento del agua y el drenaje. Una toposecuencia es un tipo de catena en la que las diferencias entre los suelos resultan casi en su totalidad de la influencia de la topografía, porque todos los suelos de la secuencia comparten el mismo material parental y tienen condiciones similares en cuanto a clima, vegetación y tiempo. ¿Cómo interactúa la topografía con la vegetación? La topografía a menudo interactúa con la vegetación para influir en la formación del suelo. En las zonas de transición entre pastizales y bosques, los árboles suelen estar confinados en depresiones donde el suelo es generalmente más húmedo que en las tierras altas. Como era de esperar, el suelo de las depresiones es bastante diferente al de las tierras altas. La influencia del clima en la regulación del desarrollo del suelo se reducirá mucho en las depresiones del paisaje, donde el agua permanece durante parte o todo el año. Algunas áreas bajas pueden dar lugar a turberas y a su vez a suelos orgánicos. ¿De qué manera influye la pendiente del terreno en las características del suelo? La topografía afecta la absorbancia de la energía solar en un paisaje determinado. En el hemisferio norte, las pendientes orientadas al sur son más perpendiculares a los rayos del sol y, en general, son más cálidas. Por lo tanto, comúnmente más bajas en humedad que sus contrapartes orientadas al norte. En consecuencia, los suelos en las laderas sur tienden a tener menos materia orgánica y no están tan profundamente erosionados. ¿Cómo influye la topografía en la acumulación de sales de algunos suelos?
En regiones áridas y semiáridas, la topografía influye en la acumulación de sales solubles. Las sales disueltas de los suelos de las tierras altas circundantes se mueven en la superficie y a través del nivel freático subterráneo hacia las áreas más bajas. Allí ascienden a la superficie del suelo a medida que el agua se evapora, a menudo acumulándose hasta niveles tóxicos para las plantas. ¿De qué forma influye la topografía sobre el material parental? La topografía también puede interactuar con el material parental. Por ejemplo, en áreas de lechos inclinados de roca sedimentaria, las crestas a menudo consisten en piedra arenisca resistente, mientras que los valles están cubiertos por calizas más resistentes a la intemperie. En muchos paisajes, la topografía refleja la distribución de materiales parentales residuales, coluviales y aluviales, con materiales residuales en las laderas superiores, coluviones que cubren las laderas inferiores y aluviones que llenan el fondo del valle. Como hemos visto, la topografía, como uno de los factores formadores de suelo, puede influir de manera decisiva sobre la tasa de formación del mismo, ya que, por ejemplo, la sola orientación de la pendiente de un terreno puede marcar una diferencia importante entre el suelo de la parte que da hacia el sur y el suelo de la otra que da hacia el norte. Y asimismo, el comportamiento evolutivo del suelo en pendiente será muy diferente al que se desarrolla en un valle o en un terreno nivelado, ya que en este último la tasa de sedimentación será mucho mayor y con ello el suelo será más profundo que el que se ha formado en la pendiente.